Bueno, hoy seguimos en el estudio de la epístola de los Gálatas y hoy vamos a estar en el capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y el título es Cumpliendo la ley de Cristo. Vamos a estarlos leyendo del versículo 1 al 6. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se crece largo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ahora te rogamos, Dios eterno, que por medio de tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, a través de tu palabra, Señor, la semilla que va a ser regada, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, le dé el crecimiento, tanto a los aquí presentes como a los que están viendo este video, Señor, por medio de el internet, Dios amado, esta grabación. Así que todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como dije, el título hoy es Cumpliendo la ley de Cristo. El comentario explicando acerca de lo que vamos a estar tocando hoy es una vida cristiana de amor concreto. Pablo explica lo que él quiere decir con una vida de amor. Mirando el contexto de lo que hemos venido leyendo, explicando en estas pasadas semanas, en el capítulo 5 vimos como Pablo deja claro, una vez más recordando que el problema aquí son los judaizantes, que son las personas, estos que querían en la iglesia de los Gálatas imponer que había que guardar la ley de Moisés más la fe para ser salvo. Como hemos explicado domingo tras domingo, es lo que tenemos hoy en día como los judaizantes modernos, lo mismo, esto de raíces hebreas. Tenemos también los de raíces hebreas, tenemos también, pudiéramos decir, los adventistas del séptimo día, o sea que insisten en guardar el sábado, en guardar ciertas dietas, y esto es lo que Pablo viene combatiendo en la epístola de los Gálatas, en estas iglesias de Galacia, ¿no? Claramente, él deja claro que ya nosotros no estamos bajo la ley, lo hemos explicado, sino que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la esclavitud de la ley. Y también deja claramente que somos libres en Cristo, pero no libres para vivir como se nos pegue en gana, o sea, no libres para usar esa libertad para ocasión de la carne. Y deja ver claro lo que son las obras de la carne, que fue lo que vimos la semana antipasada, y las obras del Espíritu. Y habla de la batalla de cada creyente que tiene entre la carne y el Espíritu, lo cual es una realidad. Y termina el versículo 25 diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso es lo que da pie al capítulo 6, versículo 1. Si estamos andando en el Espíritu, andar en el Espíritu es un caminar, como explicamos, todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. Esto no es como algunas personas enseñan, que pueden haber cristianos con el Espíritu Santo, otros sin el Espíritu Santo, o uno con más Espíritu Santo que otro. No. O sea, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, todo verdadero creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo de Cristo, como explica claramente Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que no hay tal cosa como un creyente que no tenga el Espíritu Santo, que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. Esto es algo que ocurre en todo creyente en el momento de la conversión. Entonces, en el versículo 6 comienza Pablo, después que habla de lo que es las obras de la carne, seguido con el fruto del Espíritu, y vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo dice que por el fruto es que se conoce el árbol, no es por los dones, no es por el conocimiento. Y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes a ver si ese fruto se está manifestando en la vida de nosotros. No vaya a ser que al fin y al cabo seamos unos autoengañados.
Ahora el versículo 6 comienza: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como dice aquí el comentario que tengo de la Biblia de Estudios Teológicos, dice: vosotros que sois espirituales. Aquí no se refiere a una élite de cristianos. En ciertas iglesias evangélicas parece que hay una élite de cristianos más espirituales que otros, los que manifiestan ciertos dones como las lenguas y esto, pues son como la élite más espiritual. Los demás que no hablan en lengua, pues son cristianos, pero como de segunda clase. Aunque ellos no lo dicen así abiertamente, por las acciones y por la manera en que se comportan y que tratan a los hermanos que supuestamente no hablan en lengua, es lo que dejan claro. Por ejemplo, hay congregaciones donde una persona que no habla en lengua pues no puede ejercer cargos ministeriales. O sea, ¿en qué base, con qué base bíblica hacen eso? Con ninguna. O sea, puras interpretaciones de ellos y errores doctrinales. Así que no se trata de una élite, ustedes los que son espirituales, como una élite cristiana aparte. No, todos los creyentes que andan en el Espíritu son espirituales. Toda persona, todo creyente, todo cristiano nacido de nuevo es espiritual. O sea, porque su nacimiento es por medio, la regeneración es por medio del Espíritu. Ahora se nos manda andar en el Espíritu. Una persona llena del Espíritu es una persona que vive en su diario vivir, que vive guiada por el Espíritu. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu no tiene que ver con brincar, saltar o ciertas manifestaciones. Y aquí es el peligro en muchas de estas congregaciones, que muchos piensan que están en un nivel espiritual que no están simplemente por ciertas manifestaciones. Pero la Biblia no dice nunca que es por los dones o por las manifestaciones o por el talento, sino por el fruto que se conoce el árbol. Entonces el que está caminando en el Espíritu, que es un mandato, y es un mandato ser llenos del Espíritu Santo, es a lo que se refiere aquí, vosotros que sois espirituales. Ahora bien, dice vosotros que sois espirituales, como dice aquí, no se refiere a una élite de cristianos, sino a aquellos que tienen más madurez y experiencia en la vida cristiana y por lo tanto están en condiciones de ayudar a sus hermanos y hermanas en apuro. El adjetivo espiritual significa vivir y andar según el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Ahora bien, a esos hermanos, vosotros que sois espirituales, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta. O sea, pudiéramos hablar aquí parte de las obras de la carne que acabamos de leer, que se manifiestan a cada rato dentro de las congregaciones. Se manifiestan muchas veces en personas que piensan que son creyentes y realmente no lo son. Pero algunas sí se presentan en genuinos creyentes, porque el genuino creyente sí falla, el genuino creyente sí cae. O sea, entonces, ¿cómo debe de reaccionar la iglesia? ¿Cómo deben de reaccionar los hermanos? Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle no con un espíritu de superioridad, no como: mira en lo que cayó este hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y atacarlo o rematarlo ahí ya que está caído. No, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. No dice que ignoremos, como es muy de moda hoy en día, no, pero no digas nada o no juzgue o no está diciendo eso. Sí tenemos que enfrentar la persona. Tenemos que enfrentar la persona y dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero considerándote a ti mismo. O sea, no como alguien superior. No sea que tú también seas tentado. O sea, yo recuerdo muchos años atrás, y aquí los hermanos que además que me conocen de más años, como hermano Zapata y Tuero, tal vez yo nunca dije esto así en público, pero era en parte como me sentía muchas veces. O sea, yo cuando veía algún creyente que caía o que fallaba o que
caí en algún pecado, a mí me daba tal molestia que si yo hubiese podido coger a esa persona literalmente y tirarla al infierno, lo hubiese hecho. Y el Señor tuvo que permitir que después cayese uno, para, como dice aquí, el que cree esté el firme, mire que no caiga. O sea, porque a veces uno, y no estamos hablando de tolerar el pecado, no me malentiendan, no estamos hablando de pasarle la mano al pecado, tolerarlo, sino es enfrentar las personas que han caído a la misma vez que uno se considera uno. Cuando yo veo que alguien cae en un pecado, ir a hablar con esta persona para restaurarle, pero no creyéndome superior. No, porque hoy es él, mañana puedo ser yo. Yo siempre pongo el ejemplo, miremos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio y en asesinato. Aquí no se está excusando decir, bueno, David cayó, que yo caiga no es nada. No, esa no es la manera de mirarlo. Es temer, si David cayó, yo puedo caer también. Y es muy fácil mirar a David y criticar. Igual que cuando miramos el pueblo de Israel quejándose en el desierto y que Dios se molestaba con él. Pero y cuando eso lo tenemos que mirar y a la misma vez mirarnos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos quejamos constantemente? Hasta del clima nos quejamos. ¿Y quién controla el clima? Dios. ¿Quién está en control del clima? Pero si hace calor nos quejamos. Si está lloviendo mucho nos quejamos. Si tenemos plan y la lluvia nos lo arruina nos quejamos. Vivimos constantemente quejándonos. Y esa queja va directamente hacia Dios, que es el que controla el clima. O sea, entonces es fácil mirar otros personajes de la Biblia y señalarlos, pero a la misma vez que no estamos excusando sus pecados, tenemos que considerarnos nosotros. Y así cuando vemos un hermano que cae, es nuestro deber ir y tratar con esa persona. Y esto nos lleva a lo que es la disciplina en la iglesia, que en muchas iglesias se han ido a los extremos. O sea, ya prácticamente ni se habla. La Biblia sí habla de lo que es la disciplina en la iglesia. Si vamos a Mateo 18, y lo voy a leer porque va de acuerdo a lo que estamos tratando aquí. En Mateo 18 deja claro cómo se debe de tratar esto cuando una persona es sorprendida en pecado dentro de la iglesia. Mateo 18. No me quiere abrir la página esta ahora. Yo con el tembleco este que tengo en las manos. Mateo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y esa es la manera de hacerlo cuando una persona, sea que peca contra uno o que vemos que ha caído en un pecado dentro de lo que es la congregación o hermanos que nosotros conocemos. El deber de nosotros no es publicarlo en las redes sociales. No es empezárselo a contar a todo el mundo con la supuesta excusa de que oremos por el hermanito o la hermanita, como hacen muchos. No, es confrontar a esa persona. Tampoco es dejarlo pasar por alto. Es confrontar a esa persona. Dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Y aquí es que aplica lo que estamos leyendo nosotros en Gálatas. ¿Cómo debe de ser cuando vamos y enfrentamos a esa persona y se les reprende? Dice, como vemos aquí, con espíritu de mansedumbre, no de superioridad, de mansedumbre, considerando a nosotros mismos. Ahora, volviendo otra vez a Mateo 18, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si esa persona después que se ha hablado con él, y note que aquí se le está hablando a la congregación, al creyente de a pie, por decirlo de una manera. Esto no va dirigido a los líderes. A veces pensamos que es solamente deber de los pastores o los ancianos los únicos que pueden confrontar a un hermano o una hermana en pecado. No, esto aquí se le está hablando al creyente común. O sea, y dice, mas si no te oyere, toma 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál es el próximo paso?
hablaste con esta persona, la persona aún no cae en tiempo, no le hace caso, pues entonces ya el deber de uno es buscar otro testigo, uno o dos, y nuevamente confrontar a esta persona. ¿Cuál es la actitud? No de superioridad, sino con mansedumbre. Y dice, y si no los oyera a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, como un pecador más. Entonces aquí vemos los dos extremos que se caen. Aquí vemos esto de que no solamente Dios puede juzgar si el fulanito está en pecado, déjalo porque la iglesia es un hospital para enfermos, no le diga nada. Bueno, eso es como decir que un enfermo va a un hospital, se está muriendo y no le des medicina ni hagas nada, porque total nada, los hospitales son para enfermos y en los hospitales gente muere. Entonces dejémoslo así. Pues es lo mismo cuando uno dice, una persona en la congregación cae en un pecado o está practicando el pecado y no vamos a dejarlo que sea Dios quien obre en él. No le digamos nada, porque no podemos nosotros juzgar. No, eso no tiene nada de bíblico. El deber de los creyentes, no solamente de los pastores, es confrontar a esta persona. No escuchó, confróntalo nuevamente con 2 o 3 testigos. No escucha, entonces eso hay que llevarlo a la iglesia. A la iglesia. Se tiene que presentar a la iglesia. Se le comunica a los pastores o ancianos y que se presente a la iglesia. Y que entonces, ¿qué es lo que dice? La excomunión. Tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no tiene que ver con atar al diablo o dejarlo de atar. Esto lo que está dejando clara es que la decisión que se tome en la congregación local, en la disciplina, siguiendo los pasos que está dando aquí el Señor en Mateo 18, tiene la aprobación del cielo. No tiene que ver nada con atar o desatar diablo, ni ángeles, ni nada de eso. Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro versículo muy mal citado y siempre sacado fuera del contexto, en especial lo que es en los cultos de oración, ¿no? Que se cita esto y se dice, Señor, aquí estamos porque como tu palabra dice que donde hay 2 o 3, ahí tú estás en medio de ellos, ¿no? A ver, y cuando hay uno, ¿no está Dios en medio de esa persona? O sea, aquí lo que está hablando nuevamente, esto hay que leerlo en el contexto de la disciplina. Lo que está diciendo es, o sea, cuando la iglesia se pone de acuerdo, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en esto, que las instrucciones que el Señor está dando, que habla de lo atado en la tierra será atado en el cielo, tiene la aprobación del cielo, y como dice aquí claramente, el Señor está en medio. Cuando las cosas se hacen bíblicamente, el Señor está en medio de ellos, o sea, dando su aprobación. Ese es el contexto de estos versículos, ¿no? Así que vemos claramente, y eso es lo que, si la persona rehúsa, después que se le llama la atención, rehúsa arrepentirse, rehúsa cambiar, entonces es lo que es hay que excomulgarlo. Esténlo por gentil y publicano, o sea, como un pecador, y hay que sacarlo. En 1 Corintios, Pablo dice claramente, con el que está cometiendo incesto con su madrastra, a ese perverso apartarlo de ustedes. O sea, después, así que tenemos que juntar todo esto. Pero ¿cómo es la manera de corregir a un hermano que está fallando, que ha caído? Con mansedumbre. Nunca con superioridad, nunca mirándolo por encima del hombro como si nosotros fuésemos mejor. Porque a lo mejor la falta que tiene ese hermano, la debilidad, no es la de nosotros, pero nosotros tenemos otras que no es la de ese hermano. Y cuando vamos a veces con un espíritu de superioridad, bien el Señor puede en el día de mañana dejarnos caer a nosotros. Acuérdense que a nosotros quien nos sostiene es el Señor. Si el Señor nos suelta un poquito, es que vamos de cabeza para el piso. Con que nos suelte un poquito, siempre tenemos que tener eso claro. Esto no quita la responsabilidad humana. Somos responsables de nuestras acciones. Estamos llamados a esforzarnos
a esforzarnos en la gracia. La vida cristiana no es una vida pasiva, donde yo me siento a esperar que el Señor obre todo en mí, que me quite el mal humor, que controle mi lengua para no murmurar ni hablar de los otros, que controle mis ojos. No, no es una vida pasiva. Tenemos que esforzarnos nosotros. Esforzarnos, a la misma vez esfuerzo, viene del Espíritu Santo que está en nosotros, y ese esfuerzo es por la gracia de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, esforzaos en la gracia de Dios, esfuérzate en la gracia de Dios. Así que este extremo que se llega hoy en muchas iglesias, de que porque estamos en la gracia ya no hay que esforzarse. Claro, está el otro extremo, que es prácticamente esfuérzate tú en tus propias fuerzas para que así puedas como ganarte la salvación o el agrado de Dios. No. El agrado de Dios viene solamente por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, y nosotros somos partícipes de eso. A la misma vez, eso no anula nuestra responsabilidad. Estamos llamados a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y claro, una cosa es la santidad práctica. Todo creyente que ha nacido de nuevo es un santo. Es un santo porque ha sido apartado para Dios. Pero ya que tenemos esa posición, esa santidad en posición, nos manda a vivir lo que es en la práctica. Y el que ha sido verdaderamente apartado en posición, también lo va a vivir en la práctica, aunque no sea perfecta. Ahora, volviendo otra vez, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. Como dice aquí el comentario, cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, es la imitación suprema de Jesús, el portador final de la carga, que incluso cargó sobre sí los pecados de la humanidad. Y cuando dice cumplir así la ley de Cristo, dice, aunque Pablo insiste en que los gálatas no están obligados a obedecer las leyes ceremoniales judías, como guardar el día de reposo, como circuncidarse, como las ceremonias judías, como abstenerse de ciertos alimentos. Todas estas cosas que enseñan algunas sectas hoy en día, como dije, como los judaizantes modernos enseñan estas cosas. El creyente ha quedado libre de eso. No tiene que guardar ese tipo de ley ceremonial, pero todavía seguimos ligados a la ley moral. Y dice, como dice aquí el comentario, ya no tiene que obedecer las leyes ceremoniales judías. Esto no significa que estén exentos de todas las exigencias morales de Dios. La ley de Cristo en un sentido amplio significa el conjunto de enseñanzas éticas que Jesús dio y confirmó. Pero en un sentido específico probablemente se refiere al mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Que si se sigue cabalmente, llevará a obedecer el resto de la ley moral de Dios. O sea, dentro de las iglesias cristianas tenemos un grupo que se les dice antinominianos. ¿Qué significa los antinominianos o el antinomianismo? Sin ley. Sin ley. Esta persona, yo hice un video recientemente, se lo recomiendo a los que no lo han visto, está ahí en el canal de YouTube, que se lo titulé Salvo, siempre salvo. O sea, tenemos licencia para pecar. Y esto es basado en que hay personas que insisten que porque la salvación no se pierde, pues básicamente no importa cómo tú vivas. No importa cómo tú vivas. O sea, y eso es lo que se llama antinomianismo, porque ya no estamos bajo la ley, es lo que ellos dicen. Claro, no estamos bajo la ley ceremonial, pero seguimos estando bajo la ley moral. Entonces, estos antinominianos, que lo vemos, no estamos hablando de una secta aparte, lo vemos en nuestras propias iglesias bautistas y en algunas reformadas. O sea, personas que insisten, ellos no te van a decir tienes licencia para pecar, a la misma vez te dicen que tú vivir una vida moral como cristiano es opcional. Que Cristo sea tu Señor es opcional. Que Jesucristo puede ser tu Salvador, no necesariamente tu Señor.
Debido a eso, el hermano John MacArthur sacó unos más de 20 años atrás un libro, que es uno de los libros más populares que él ha escrito, que se llama El Evangelio según Jesucristo, que se lo recomiendo, donde él toca este tema de lo que es el antinomianismo. Y como muchas personas creen que porque no estamos ya bajo la ley y porque somos salvos solamente por la fe, lo cual es verdad, entonces la obediencia es opcional. Por ejemplo, yo me espanté, y fue lo que me llevó a hacer el video que hice de Salvo Siempre Salvo hace una semana, como dije, está ahí en YouTube. Me espanté el otro día porque estaba viendo un video. Aquí no sé, algunos conocerán a este varón, Ravi Zachariah, que era un apologista, que se dedican a defender la fe cristiana intelectualmente. Este hombre se pasaba en universidades, una mente súper brillante, o sea, la manera tan lógica que este hombre explicaba el evangelio era una cosa tremenda. O sea, y lo de él era ir a universidades y entrar en debate con personas ateas e intelectualmente probarle la existencia de Dios, la existencia y la verdad del evangelio. Lo cual aquí lleva a otra cosa. Usted puede explicar de la mejor manera, con todo el sentido y toda la lógica del mundo, el evangelio, pero si el Espíritu Santo no obra, esa persona no se va a convertir. Y lo cual nos lleva a otro punto. Usted puede ser tremendo maestro, que es lo que yo siempre he dicho aquí, y el tener tremendo conocimiento y predicar de una manera que las personas sean edificadas y a lo mejor hasta se conviertan, y usted mismo no ser salvo. El caso de este señor Ravi Zachariah, él murió de cáncer ya hace unos par de años por lo menos, y después que murió salió a relucir que el hombre llevaba una doble vida. Fue acusado de acoso sexual con personas, mujeres del mismo ministerio. No fue una, sino que fueron varias las que salieron. O sea, fue un escándalo verdaderamente. Entonces, al hermano John MacArthur y a este hermano y a otro hermano que estaba con él, se le pregunta: ¿usted cree que Ravi Zachariah está con el Señor o que se perdió? Y MacArthur, quien cree en la perseverancia de los santos, dijo: bueno, a ver, para la vida que él llevaba no era una cosa que cayó una vez, era una cosa que practicaba. No fue una caída, él practicaba el pecado. Y no solo eso, sino para excusar ese pecado que él estaba practicando, tenía que mentir para cubrirlo. Así que no solamente estaba llevando esta doble vida, sino que a la misma vez tenía que añadir más pecado para cubrir ese pecado. Y MacArthur, a mi entender acertadamente, cita Primera de Juan, donde dice: el que practica el pecado es del diablo. Y él dijo: si este era el caso, yo no creo que él esté con el Señor. Ahora bien, la persona que estaba trayendo a cargo de este video en YouTube, después que pasa esa parte del hermano John MacArthur, él viene y dice: bueno, MacArthur se basa en esto. Y esa más o menos es la línea calvinista de pensar. Pero tenemos que entender que la salvación es solamente por fe solamente. Y si Ravi Zachariah creyó el evangelio del Señor Jesucristo solo por fe, independientemente de lo que fue su vida, él está con el Señor. Eso es antinomianismo. Eso es una enseñanza del mismo infierno. Eso no hay base bíblica. Jesucristo dijo: por su fruto se conoce el árbol. Y el apóstol Juan dejó claro que el que practica el pecado es del diablo. Un creyente sí puede caer en pecado serio. Pero si ese es el estilo de vida, no estamos hablando de que cayó, sino que es el estilo de vida, llevar una doble vida, entonces hay que cuestionar verdaderamente si esa persona fue salva. Y si somos nosotros los que estamos en esa situación, tenemos que preguntarnos si somos salvos. Yo estoy leyendo un libro muy bueno de un puritano, se me olvidó ahora el nombre, lo compré, me llegó en estos días. Se llama El Casi Cristiano. Y es muy curioso lo que dice el hermano, y tiene tremenda razón. Porque él dice, él cita que cuando nuestro Señor Jesucristo
habló de que uno de los que estaban ahí presentes lo iba a traicionar. Fíjense en que los que no lo iban a traicionar, toditos se vieron reflejados ahí y dijeron, Señor, soy yo, soy yo. Y cuando nosotros escuchamos una prédica fuerte, cuando escuchamos una prédica de lo que Dios demanda, cuando escuchamos estos mensajes que habla, por ejemplo, de las amenazas, del peligro del autoengaño y todas estas cosas, yo soy el primero que a veces digo, Dios mío, que no sea yo, líbrame. Líbrame. Cada vez que yo leo Mateo 7, en aquel día muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es que a mí se me paran los pelos. Y lo primero digo, Señor, guárdame de que yo vaya a ser un autoengañado de eso. Que después que prediqué tu palabra y hablé tanto y al final terminé siendo un casi cristiano. Pero ¿sabe qué? El verdadero culpable, el verdadero que tiene que aplicarse esas amenazas, se queda lo más tranquilo. Y ese fue Judas. Judas no dijo, Señor, soy yo. Fueron los otros, a los que no se le aplicaban, fueron los que tuvieron ese temor de decir, Señor, ¿acaso soy yo? Y mire lo bien camuflajeado que estaba Judas, que nadie sospechó, nadie dijo, esto tiene que ser esto tiene que ser Judas. No. Así se puede camuflajear muchas personas dentro y hacerse pasar por cristianos. Entonces cuando se habla del pecado, cuando se habla de estas cosas, es que va a venir un temor sobre los verdaderos creyentes que vamos a temer. Señor, ¿seré yo? ¿Me estará describiendo eso a mí? Señor, guárdame. Yo estoy muy en contra de esto, muy popular en muchas iglesias bautistas y aún reformadas, que te dicen que tú por nada debes de dudar de tu salvación. No, sí hay que dudar de la salvación a veces, no de la obra de Cristo, es si esa obra ha sido hecha en nosotros. No es dudando del poder de Cristo, es que si mi vida no refleja lo que es una vida como lo describe, una vida de piedad, como habla el Nuevo Testamento, yo tengo que cuestionarme, yo tengo que autoexaminarme. Y eso es algo que hoy en muchas iglesias no, se van a los extremos. Una vez que tú perdiste la salvación hasta por estornudar. No, fulano perdió la salvación. Hoy me levanté en la mañana salvo, la perdí al mediodía, la recuperé en la noche. No, eso es un disparate. No estamos hablando de ese extremo. Pero a la misma vez nosotros tenemos que estar constantemente autoexaminándonos. A ver si se está reflejando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto no es porque yo hace 20 años me convertí, me bauticé, repetí una oración porque llevo tantos años en el ministerio y ya yo no tengo que autoexaminarme, no. Yo tengo que estar constantemente autoexaminándome, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Esto no es un consejo, esto es un mandato. Y este es el peligro que yo veo en las iglesias hoy en día. Que es que no se tocan estos temas. Es que yo veo a la gente como indiferente. Y unos mensajes trililí que traen desde los púlpitos. Que no exhortan, que no hacen nada. No redarguyen, no corrigen. Solamente hablando del amor de Dios, hay que hablar del amor de Dios, pero hay que hablar del juicio de Dios. Hay que hablar del cielo, pero hay que hablar del infierno. Y si usted va a hablar de lo que es la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos, hable también del peligro de estar autoengañado. Son cosas, esa es la responsabilidad del pastor y del maestro. De todo aquel que expone la palabra de Dios. Por eso es la importancia de esto. Entonces, como dices aquí, versículo 3, porque el que se cree ser algo, oiga bien, el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿a quién engaña? ¿A Dios? ¿Al pastor? A sí mismo. A sí mismo. Y ese es el problema. Que Dios nos libre de nosotros creer que estamos aquí cuando estamos a lo mejor todavía en el piso. Creemos que estamos ready para un maratón, una carrera de un maratón, cuando apenas estamos gateando.
Y por eso es que muchas veces el Señor envía la aflicción. Por eso es que el Señor muchas veces nos envía la prueba. No porque Él no sepa cuál es la situación de nosotros, porque muchas veces nosotros no la sabemos y creemos que estamos a un nivel espiritual que no estamos. Y cuando viene la prueba, cuando viene el azote, ahí vemos verdaderamente cuál es nuestro estado espiritual. Cómo nosotros enfrentamos las pruebas y las tribulaciones demuestran claramente cuál es nuestro verdadero estado espiritual. El verdadero creyente va a ver que no era tan espiritual como él creía y que tiene que crecer. Y muchas veces estas pruebas y esas tribulaciones sirven para que ese creyente, al ver su estado, madure más y crezca más espiritualmente. Pero esa misma prueba al que está autoengañado, al que no ha nacido de nuevo, aunque se considera creyente, muchas veces termina haciendo lo contrario, apartándolo completamente, sacándolo completamente. Por eso es que la misma prueba que para un genuino creyente puede servir para que crezca espiritualmente o para jamaquearlo, o sea, en el sentido, hay veces que uno empieza a enfriarse. Yo he pasado por esa etapa. Empieza poco a poco a enfriarse porque nadie cae de un día para otro. Esto es un proceso. Nadie cae de un día para otro. Es un proceso que uno empieza poco a poco, a echar para atrás. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. No nos quedamos en el mismo medio. O avanzamos o retrocedemos en la vida cristiana. Y cuando cada vez vemos que ya cada vez oramos menos, ya no leemos tanto la Biblia, ya empiezo a buscar excusa para faltar al servicio, por cualquier cosa falto. Poquito a poquito, y de repente viene Dios y envía una prueba, un azote que nos jamaquea. A mí me ha pasado eso. Y digo, Señor, Dios mío, esto vino por tal cosa. Y de repente yo que estaba ya como medio flojo, ahí otra vez se aviva uno. Pero eso mismo, al que no es un genuino creyente, en vez de sacudirlo para que crezca, hace todo lo contrario, lo saca completamente. Y por eso usted ve personas que cuando viene la prueba dicen, no, se apartan completamente. No, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? Yo que era tan fiel, yo que de esto. Tienen un concepto más alto de sí mismo. Como dice aquí, como dice, el que cree ser algo no siendo nada. Y ese es el peligro. Hoy las congregaciones están llenas de personas que creen que son algo y no son nada. No son nada. Tenemos que autoexaminarnos. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Y si nosotros como creyentes empezamos a medio patinar y empezamos como con cierta vagancia o pereza, como le quieran decir, el Señor va a mandar la disciplina. Y si somos un genuino creyente, nos va a servir para enderezarlo. Si somos un falso creyente, va a ser la excusa para apartarse completamente. Y eso lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Juan dice, en primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Estas personas que un día sirvieron en la iglesia, que estuvieron en los servicios, que a lo mejor hasta ministraron y todo, y ahora usted ve que están en el mundo, no fue que perdieron su salvación, es que nunca fueron salvos. Es que lo dice claramente Juan. Por eso salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, como explica la parábola del sembrador. Son como los que caen entre pedregales y entre espinos. Hacen una profesión de fe al principio, pero la semilla nunca echó raíz. Solamente la que cae en buena tierra es la que echa raíz. Así que algunos de estos falsos profesantes, cuando va a venir la prueba, después que ellos creían ser algo, se van a apartar y se van a salir completos. Yo creo que aquí todos hemos visto casos así. Pero hay un caso que todavía asusta más que ese, y es el que vemos en Mateo 7. Es el caso de personas que nunca abandonan la iglesia local. Es el caso de personas que hasta el fin de sus días, hasta que mueren dentro de una congregación y al final nunca fueron salvos. Escucharon la palabra, a lo mejor hasta ministraron, nunca abiertamente se apartaron como los otros que renegaron de la fe. Estos se mantuvieron ocultos ahí entre los creyentes hasta el día del juicio, cuando el Señor le diga, no, nunca te conocí, nunca te conocí.
Por eso es que tenemos que autoexaminarnos, mis hermanos, constantemente, constantemente, porque como dice aquí, el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hoy hay muchos autoengañados en la iglesia. Quiero ser claro, el propósito mío no es que entren en pánico los creyentes débiles. No es que ahora diga imposible, entonces yo no soy salvo. No es eso. Es que se cuestione. Es que se cuestione, como yo digo. Una de las cosas de los genuinos creyentes es que cuando oyen palabras como esta, van a aplicarse esto a ellos. Van a decir, ¿seré yo? Como dijeron los discípulos, ¿soy yo? ¿Soy yo? El que no, y esto lo he visto yo, el que no es un genuino creyente, a lo mejor hasta se molesta con este tipo de prédica. O se siente completamente indiferente. Hay siempre el mismo tema, siempre cuestionando, siempre mandando a autoexaminarse. Es que no tiene otra cosa que hablar. Así lo va a tomar la persona que no es un genuino creyente y no se va a preocupar. Y esos son los que si no se apartan, el día del juicio se van a llevar la gran sorpresa, que no importa todo el dinero que donaste a la iglesia, que no importa todo lo que supuestamente serviste en la iglesia, al fin y al cabo, como esta persona que murió, llevaban una doble vida. Nunca habían nacido de nuevo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. No estar juzgando al hermano porque no guarda el sábado, porque no guarda la ley ceremonial, sino vamos a someter nuestra propia obra. Vamos a ver si el fruto verdaderamente se está manifestando en nosotros. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esto no contradice lo que acabamos de decir de sobrellevar la carga los unos de los otros, sino que aquí está hablando de la responsabilidad personal de cada uno. Cuando habla de sobrellevar la carga los unos de los otros, es yo con mansedumbre sentirme cargado y ayudar al hermano que está caído. Tratar de restaurarle, no es de rematarlo en el piso, porque hay iglesias que hacen esto, que al hermano que ha caído, al hermano lo que hacen es rematarlo en el piso. No, es buscar restaurarle. El propósito de la disciplina en la iglesia no es castigar a alguien, no es alguien que se arrepintió, decirle, oye, ahora está 1 año de disciplina. ¿El hombre se arrepintió? Sí. Entonces, ¿por qué le están metiendo 1 año de disciplina? Si el propósito de la disciplina es traer a esa persona al arrepentimiento. La disciplina es mientras esa persona se niega a arrepentirse, hasta que puede llegar a excomulgarlo de la congregación. No es decirle, quédate ahí. Ah, bueno, pues tú estabas tocando en la música, pues ahora quédate sentado. No, es que si esa persona insiste, no puede ni siquiera permanecer en la congregación sentado. Esto suena duro. Yo he explicado esto anteriormente y me han dicho, uy, pero eso es muy duro. Pero ¿dónde está la misericordia? Eso es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que enseña la Escritura. Ahora vea que la manera es con mansedumbre. Considerándome a mí mismo, sabiendo yo mis debilidades, que como cayó ahora este hermano, mañana puedo ser yo. Y yo tengo que tender misericordia con este hermano. Y mi propósito tiene que ser, mi motivo tiene que ser que este hermano sea restaurado. No es aplastarlo, no es humillarlo, no es para que todos vean lo mundano que es este. Porque a lo mejor yo soy peor. Como dijo Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, cuando tú oyes que hablan mal de ti, no te molestes, porque Dios sabe que tú eres peor de lo que ellos están diciendo de ti. Y eso es verdad. Aquí no hay más que hay que examinar cada uno sus propios pensamientos. Y a lo mejor no somos culpables de lo que nos están acusando, pero somos culpables de cosas peores. Terminamos. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y como dice aquí el comentario que tengo en la Biblia de Estudios Teológicos, dice Pablo da instrucciones a la iglesia para que apoye a sus maestros materialmente con comida, dinero y cualquier cosa buena que sea aprobada. Aquí no está hablando de que los pastores
se hagan millonarios, tengan aviones privados, que si pueden trabajar no trabaje. Yo creo que sí, hay veces que yo he estado en las dos situaciones. Yo he estado tiempo completo en el ministerio pastoreando una iglesia, pero la mayoría de las veces lo he hecho con mi propio trabajo, teniendo mi propio trabajo. Solamente un tiempo muy limitado, trabajé tiempo completo. Y claro, eso da una libertad mayor al pastor. Por ejemplo, un pastor que no tiene un trabajo secular, por decirlo de una manera, pues obviamente, dependiendo del tamaño de la iglesia, puede dedicarse más lo que es a la visita, lo que es a la consejería y todo esto. Cuando un pastor que tiene un trabajo secular, pues el tiempo está más limitado. Se puede hacer, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero todo depende de qué tan grande sea la congregación. Ahora, yo he sabido de pastores que la congregación no es muy grande, que están tiempo completo, por igual ni visitan ni llaman a los hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? O sea, estás tiempo completo, pero no visitas, no llamas, no estás pendiente. Entonces una persona así, mire, no sea vago, váyase a trabajar. Váyase a trabajar. O sea, aquí todos saben, la última iglesia que estuve pastoreando, yo mantuve siempre mi trabajo. Y gracias a Dios que lo mantuve, porque miren lo que pasó después. Pero siempre mantuve mi trabajo. O sea, y hay congregaciones pequeñas que no se le puede tirar la carga de lo que es el sueldo de un pastor o de un ministro. Hay otras que sí lo pueden hacer. En todo caso, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, pero esto no significa que es para que se hagan ricos o millonarios. O sea, para que vivan, si tienen familia, que vivan cómodamente, no para que se hagan ricos ni millonarios, como vemos muchos de estos charlatanes del evangelio de la prosperidad. O sea, no. Y eso no es a lo que esto se refiere. Así que vemos claramente, como dice aquí, después que Pablo trata lo que es la batalla de cada creyente, lo que es las obras de la carne, lo que es el fruto del Espíritu y cómo ese fruto del Espíritu se manifiesta inclusive cuando hay un hermano que cae, como en la manera, exhortándole con mansedumbre, llevando la carga los unos de los otros. O sea, yo tengo que sentir esa tristeza, ese dolor por ese hermano que ha caído, en vez simplemente de señalarlo y de tratar de arruinar su reputación. No podemos ser indiferentes, no es decir, bueno, déjalo que Dios obre en él, ¿quién soy yo para decirle algo? No, tú estás llamado a decirle algo. A la misma vez que te tienes que examinar tú mismo y hacerlo con mansedumbre. No vaya a ser que tú, corrigiendo a estés tú en algo peor o caigas en algo peor. Todito es la manera en que nosotros lo hacemos. Amén. Así que lo vamos a dejar aquí. La semana que viene terminamos del versículo 7 en adelante, el peligro que vamos a ver de que Dios no puede ser burlado. Cuando se tiene un concepto más de sí mismo, la Biblia nos va a decir la semana que viene, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Amén. Así que cerramos. Padre, te damos gracias por este mensaje. Tu palabra ha sido predicada, la semilla ha sido regada. Ahora rogamos que sea tu Santo Espíritu el que dé el crecimiento, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A los que nos están viendo por el video, siempre les decimos, cualquier preguntita que tengas, por favor, escríbenos. Cualquiera motivo de oración, preguntas acerca de lo que es el Evangelio, de la enseñanza que acabas de escuchar, nos puedes escribir. Puedes suscribirte para que te lleguen automáticamente estos videos. También puedes compartirlo y puedes ponerle un me gusta, que eso ayuda a que se siga propagando más el video. Así que será hasta el próximo video. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán quien se despide. La paz de Cristo sea con ustedes.